Gracias a vosotros por invitarme y tener la oportunidad de participar en el encuentro. Yo lo que quiero es exponer el proyecto de investigación que estoy desarrollando desde hace un año en el Hospital 12 de Octubre. Pertenezco al Laboratorio de Enfermedades Mitocondriales, del cual es jefe Miguel Ángel Martín, que hablará esta tarde. Y mi proyecto es un proyecto de medicina translacional o translativa que pretende llevar a la práctica clínica los conocimientos que se generan en el laboratorio. Por esta razón trabajamos en una colaboración muy estrecha el personal del laboratorio al que yo pertenezco y la unidad pediátrica de enfermedades raras, de la cual es coordinadora la doctora García Silva. Quizá en las siguientes diapositivas voy a repetir algunos conceptos que ha mencionado Maite, pero bueno, no los voy a mantener para no perder el hilo argumental de mi charla y espero que también eso ayude a fijar algunas ideas. Así que voy a empezar desde el principio con la mitocondria. Sabéis que es el componente de las células que está encargado de obtener la energía en forma de ATP. El ATP es esta molécula que se representa aquí y obtenemos el ATP simplemente por degradación en la mitocondria de los componentes de los alimentos. Esa energía en forma de ATP la usamos para realizar todas nuestras funciones, como por ejemplo producir calor y mantener la temperatura corporal, o por ejemplo sintetizar nuevas moléculas que nos permiten crecer, generar movimiento o mantener la actividad de los tejidos que tienen actividad eléctrica, como el músculo o el sistema nervioso. Para esto, la mitocondria lo que dispone es de un sistema que se llama sistema de fosforilación oxidativa, o sistema OXPHOS, del que os ha hablado Maite, y que se encuentra en el interior de la mitocondria. La mitocondria tiene dos membranas, una externa que es lisa y tiene una membrana interna replegada en la cual se encuentra este sistema de producción de energía. Funciona un poco como el carburador de un coche, lo que va a hacer es quemar los alimentos en presencia de oxígeno, solo que en vez de hacer una combustión así un poquito más violenta, como ocurre en el carburador del coche, que genera un movimiento, lo que va a hacer es hacer una combustión muy secuencial que permite la síntesis de ATP y siempre requiere oxígeno. El sistema de fosforilación oxidativa está formado por varios complejos de proteínas, formados por muchas proteínas, y unas están codificadas por los genes del núcleo y otros por los genes de la mitocondria, que, como ha dicho Maite, presenta unos genes propios, es el único componente celular que tiene genes además del núcleo. Las enfermedades mitocondriales primarias aparecen cuando falla este sistema de producción de energía. Generalmente afectan a los tejidos que necesitan más ATP, como el sistema nervioso central o el músculo esquelético, pero pueden afectar a cualquier otro componente del cuerpo, como ha indicado Maite. Son enfermedades raras que aparecen en 1 de cada 5.000 nacidos vivos y desde un punto de vista genético, pues ya imagináis que hay dos tipos de enfermedades. Por un lado, las que están causadas por alteraciones en los genes del núcleo, en los cromosomas, tienen una herencia estándar mendeliana que depende tanto de lo que heredamos del padre como de la madre. Y así generalizando, aunque cometa alguna imprecisión, son enfermedades que aparecen en las primeras etapas de la vida y suelen tener síntomas severos. El segundo tipo de enfermedades mitocondriales son las que aparecen por mutaciones en el propio genoma mitocondrial. En este caso pueden aparecer en etapas más tardías de la vida y en este caso las enfermedades presentan una herencia materna, solamente depende de lo que heredamos de nuestra madre. Ahora veremos por qué. Y también se presentan las características de heteroplasmia y de efecto umbral. Esto se debe a que en el proceso de fertilización del óvulo las mitocondrias del padre, del espermatozoide, se degradan, se pierden, y en el óvulo fecundado solo vamos a tener los genes nucleares que proceden de la madre y que proceden del padre y las mitocondrias de origen materno, con el ADN mitocondrial materno, por lo que cualquier mutación que haya en alguna de las copias de ADN mitocondrial de la madre se puede transmitir al hijo, por eso es de herencia solo materna. Después, bueno, también pueden ser de tipo esporádico, pueden ocurrir de novo.
cualquier mutación, bueno, como en el óvulo hay un montón de mitocondrias y cada mitocondria tiene un elevado número de copias de ADN mitocondrial, pues nos podemos encontrar con que en una célula tengamos ADN mitocondrial normal y ADN mitocondrial mutado, que es lo que se conoce como heteroplasmia. A lo largo de las divisiones celulares, en el crecimiento, en el desarrollo embrionario o ya en el adulto, en la regeneración de los tejidos, puede ocurrir que cambie el porcentaje de heteroplasmia, porque cuando se dividen las células, las mitocondrias se reparten entre las células hijas y se pueden repartir de manera desigual, de manera que una célula hija vaya más mitocondrias mutadas. Y si eso va a generar posteriormente un tejido, que ese tejido tenga más carga de ADN mitocondrial mutado. Así que, en conjunto, las enfermedades mitocondriales son muy heterogéneas desde un punto de vista genético, que pueden afectar a todas las células del cuerpo si son por mutaciones en genes nucleares o solo algunas si son mutaciones en el ADN mitocondrial, y pueden afectar más a unos tejidos que otros, fundamentalmente a los que tienen mayor requerimiento de energía. Pasado un umbral de ADN mitocondrial mutado es cuando aparecen las alteraciones. Bueno, todo esto más o menos lo ha mencionado la doctora García Silva anteriormente. Esto es un poco una introducción y, como son enfermedades, ya aquí entro en el tema del proyecto, son enfermedades muy heterogéneas y son de difícil diagnóstico. Hasta ahora se depende fundamentalmente de la biopsia muscular para realizar el diagnóstico. Cuando hay una sospecha de enfermedad mitocondrial se pueden dar dos casos, uno que haya un cuadro sindrómico típico, como ha indicado la doctora García Silva, en cuyo caso se puede obtener sangre o orina e intentar hacer un análisis genético directamente en células de la sangre o de la orina, o bien solo un cuadro sugestivo, menos claro. Entonces, en ese caso sí que se va a la biopsia muscular y un fragmento va destinado a anatomía patológica, a hacer el análisis a ver si se encuentran fibras rojo rasgadas o citocromo oxidasa negativas, que son características de las enfermedades. La otra porción llega al laboratorio del doctor Martín, en nuestro caso, y se hacen los ensayos de actividad enzimática de los complejos esos de proteínas que forman parte de la cadena respiratoria, a ver si se encuentra si alguno funciona mal. Así, dependiendo de los resultados bioquímicos, de los resultados histológicos y de la clínica, se puede orientar un análisis genético para encontrar genes candidatos a causar la enfermedad. La biopsia muscular es, por tanto, el patrón oro para el diagnóstico, pero presenta una serie de limitaciones. Por un lado, es una prueba invasiva y esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en niños, en los que se requiere pseudoanalgesia para tomar la muestra. La propia muestra es una muestra exigente, tiene unos requerimientos. Ha de tomarse siempre de músculo de la pierna, del cuádriceps, se ha de procesar rápidamente, nos ha de llegar al laboratorio en buenas condiciones de conservación. A veces nos llegan, lamentablemente, muestras que nos sirven porque no se han conservado en frío, no se han congelado o han tardado mucho en llegar. A veces la porción de músculo que se toma es insuficiente porque puede llegar con restos de tejido conectivo o de grasa que dan lugar a que el trocito de músculo sea demasiado pequeño. Por otro lado, aunque la muestra nos llegue bien, hay una serie de limitaciones en las técnicas que hacen que no se puedan detectar siempre las alteraciones enzimáticas, por ejemplo, o bien en esa patología no hay manifestaciones musculares y hay manifestaciones en otros tejidos, con lo cual la biopsia no nos informa de si hay alteraciones o no, y con frecuencia en los niños no aparecen fibras rojo rasgadas, con lo cual nos da no toda la información que quisiéramos, pero por supuesto si es diagnóstica si se encuentran alteraciones en la actividad de la cadena respiratoria o a veces en los propios ensayos genéticos que se puedan hacer en la muestra. Por estas razones, estas limitaciones que presenta la biopsia muscular y que es invasiva, investigadores de todo el mundo están intentando encontrar nuevos biomarcadores que sirvan para todas las enfermedades mitocondriales, se manifiesten o no en el músculo y que sean menos invasivos. Es decir, que se puedan analizar en muestras que se tomen con mayor facilidad, como sangre, saliva, orina o incluso en el aire expirado. Y se van descubriendo nuevos factores que se elevan en algunas enfermedades mitocondriales, como por ejemplo un factor de crecimiento de fibroblastos que se describió hace unos años. Nosotros en el laboratorio pensábamos que podíamos encontrar un biomarcador para enfermedad mitocondrial en el aire expirado, con lo cual sería muy poco invasivo, en concreto el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno es la cantidad de oxígeno que utiliza el cuerpo por unidad de tiempo y también se expresa por kilo de peso.
En reposo absoluto, en un adulto, se estima que es unos 3,5 mililitros de oxígeno consumido por kilo de peso y minuto. Y es un parámetro que va a depender de todos los factores que afectan a la captación del oxígeno del aire, su transporte a los tejidos y su utilización por estos. Esto se resume en esta ecuación que se conoce como principio de Fick y que en realidad es bastante sencilla. Nos dice que el consumo de oxígeno de un individuo depende del trabajo de su corazón, del gasto cardíaco y de la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Eso simplemente lo que refleja es la diferencia arteriovenosa de oxígeno, la utilización de oxígeno por parte de los tejidos. Y quienes utilizan el oxígeno finalmente en los tejidos son las mitocondrias. O sea que el consumo de oxígeno dependerá de la cantidad de mitocondrias del individuo y de la capacidad funcional de las mismas, que funcionen bien o no. El consumo de oxígeno se lleva midiendo muchísimo tiempo. Empezó a determinarse hace casi un siglo en los laboratorios pioneros de fisiología del ejercicio, como este de Harvard. Los investigadores vieron que a medida que uno aumenta el trabajo físico, es más intenso, pues consume más oxígeno y es el mejor indicador de capacidad funcional de un ser humano. Se determinan pruebas de esfuerzo máximas, como esta que estaba haciendo aquí Miguel Indurain, ya retirado, y es un excelente parámetro de indicador de capacidad funcional y de rendimiento deportivo. Inicialmente se empezó a aplicar en rendimiento deportivo, pero después se empezó a medir también en la práctica clínica, en enfermos, en personas de edad avanzada para comprobar su capacidad funcional, etc. En general en la clínica no se hacen pruebas de esfuerzo máximas por limitaciones éticas, pero se hace una prueba de esfuerzo submáxima y se determina lo que se llama consumo de oxígeno pico, el VO2 pico. Se ha visto que el VO2 pico es un excelente factor predictor de mortalidad en adultos sanos y en adultos enfermos, por ejemplo, con diabetes o hipertensión. Y también se ha comprobado que es un factor de predictor de mortalidad en niños enfermos, por ejemplo, niños con leucemia o niños con fibrosis quística. Cuanto mejor es su consumo de oxígeno en una prueba de estas submáximas, más posibilidades de sobrevivir a la enfermedad. ¿Qué puede ocurrir en una enfermedad mitocondrial? Pues nosotros suponemos que como las mitocondrias son las que consumen oxígeno y no funcionan bien, el consumo de oxígeno podría estar disminuido. Hay muy poca información en la literatura científica al respecto. Algunos estudios con adultos que tienen mutaciones en ADN mitocondrial muestran un consumo de oxígeno disminuido en una prueba de esfuerzo submáxima, y nosotros hemos visto en el laboratorio que las células en cultivo procedentes de pacientes que tienen mutaciones en genes nucleares tienen también el consumo de oxígeno disminuido. Así que nos planteamos que en los enfermos pediátricos, que suelen tener una clínica severa, posiblemente las alteraciones celulares podían conducir a un descenso del consumo de oxígeno del individuo a nivel fisiológico o macroscópico que pudieran detectarse sin necesidad de hacer una prueba de esfuerzo. Así que esta ha sido nuestra idea de partida para ver si el consumo de oxígeno, el VO2, podía ser un marcador de enfermedad mitocondrial no invasivo a realizar para la población pediátrica. Lo que hemos hecho ha sido en este último año medir el consumo de oxígeno en niños que están diagnosticados con enfermedad mitocondrial, de los que vienen a la consulta de la unidad pediátrica de enfermedades raras, mediante una técnica que se llama calorimetría indirecta. El equipo es este equipo que se ve aquí en la imagen, es un equipo pequeñito portátil que está conectado al paciente por una mascarilla abierta como la que se ve en esta foto. El paciente tiene que estar tumbado en reposo tranquilo y respirar normalmente el aire de la habitación que respiramos los demás. Y el equipo lo que hace es medir en el aire que es expirado por el paciente cuánto oxígeno ha consumido y cuánto CO2 produce. Este sería un ejemplo de uno de los informes que genera el aparato y nos da el consumo de oxígeno, la producción de CO2, y con esos dos datos hace unos cálculos adicionales. Calcula lo que se llama cociente respiratorio o RQ, que nos dice cuál es el principal sustrato que utiliza para obtener energía, si carbohidratos o grasas, y por otro lado estima el gasto energético en reposo, o sea, cuánta energía necesita esa persona para mantenerse en reposo. Esta información, por un lado, a mí me permite ver si el consumo de oxígeno o, por ejemplo, el CO2 es
son parámetros con valor diagnóstico en la enfermedad, pero además permiten hacer un análisis, o sea, ajustar la dieta de los pacientes, porque en este tipo de enfermedades es importante la aproximación nutricional y dietética al tratamiento, y es importante que los niños reciban una dieta ajustada en energía y en otros nutrientes. Si se les da demasiada energía, podría suponer un sobrepeso que supusiera a su vez un riesgo adicional a la enfermedad, y si se les da poca energía, pues se pierde masa muscular, cosa que no es conveniente. Por otro lado, en situaciones de descompensación tampoco se sabe si el niño necesita más o menos energía para sobrellevar esa descompensación. En general, casi no hay información al respecto, con lo cual con el equipo se puede ajustar la dieta de manera personalizada. O sea que tiene una doble aplicación, una de investigación y una que más nutricional, más aplicada todavía al tratamiento de los pacientes. Durante este último año hemos comenzado con los estudios y hemos analizado unos 34 o 35 niños de los que pasan por la consulta. En el primer análisis de datos que he realizado he incluido nada más que a 27 pacientes, pues porque algunos no estaban en edad pediátrica ya, otros pues la prueba no fue lo suficientemente precisa. De estos 27 eran 13 chicos y 14 niñas, he visto alguna por aquí. Digo, esta niña ha hecho la prueba conmigo hace un ratito, y tienen entre 2 y 17 años. Y por otro lado, este verano hice las pruebas en niños sanos, que necesito como referencia, que acudían a un campamento de verano en la Universidad Europea. Los niños tenían estos entre 3 y 13 años, tengo un rango de edad ahí un poquito más corto que necesito ampliar, y había 15 niños y 10 niñas. Cuando se han analizado los datos, lo primero que me ha llamado la atención, aunque no quizá era algo de esperar, es la afectación del crecimiento. Los niños enfermos crecen menos que los niños sanos. A la misma edad tienen menor talla, que es lo que se representa en esta gráfica. Los puntitos negros son los valores de los niños sanos y los circulitos en blanco son los valores de los niños enfermos, y se ve que en general la talla va por debajo de los niños de la misma edad. También el peso y el índice de masa corporal, que nos dice si el peso es adecuado a la talla, están por debajo en los niños enfermos. Quizá el dato que me parece más indicador o mejor indicador en esto del crecimiento es la talla, porque me he encontrado que en los niños sanos el porcentaje de niños con sobrepeso u obesidad es muy elevado, en torno al 50%. Al principio me pareció una barbaridad y pensé que tenía mal la báscula del laboratorio, y luego me di cuenta de que estaba bien, y que hay otros estudios realizados con miles de niños de colegios públicos en España que indican que el 45% de los niños sanos tienen sobrepeso u obesidad. Con lo cual esto me sesga un poquito los datos, porque los niños sanos están demasiado gorditos y los niños enfermos tienden a estar muy delgados, con lo cual se incrementan mucho esas diferencias y creo que me pueden alterar un poquito algunos resultados. Esta afectación del crecimiento era de esperar, pero bueno, había que comprobarlo. Y respecto al consumo de oxígeno, los resultados los he recogido en esta gráfica. No hay unas diferencias muy claras de momento. Incluso cuando se hace el análisis, parece que incluso en algunos niños enfermos está por encima de los niños sanos. Pudiera ser porque el metabolismo es menos eficiente, pero yo creo que aquí también el peso de los niños sanos me está sesgando los datos, porque es un parámetro que se expresa por kilo de peso. Como los niños sanos están más gorditos, divido por un número más grande, y entonces me quedan ahí unos datos que tengo que mejorar. Sobre todo necesito muchos más niños control, y sobre todo niños control con un peso normal, para poder comprobar, porque hasta qué punto un niño con obesidad o sobrepeso me puede servir de control. En sí mismo puede ser una enfermedad, sobre todo la obesidad. Así que el consumo de oxígeno de momento no está siendo tan informativo, pero sí el cociente respiratorio. Bueno, del consumo de oxígeno depende el gasto energético en reposo, se calcula a partir del consumo de oxígeno, no se ven aquí diferencias significativas. Los niños enfermos no tienen un gasto diferente de un niño sano de su edad, y no hay diferencias entre los valores de gasto energético que se calculan con ecuaciones, que hay unas ecuaciones que te permiten predecir cuánta energía necesita un niño. Pues no hay diferencias entre los datos que te dan las ecuaciones y los datos reales medidos con el equipo. O sea que si algún nutricionista por ahí quiere hacer un tratamiento dietético con un niño enfermo, en principio podría utilizar las ecuaciones clásicas para calcular sus necesidades energéticas.
El cociente respiratorio es el último parámetro que he analizado, que es, yo creo, el más informativo, porque es independiente del peso y también es independiente de la edad. El consumo de oxígeno va cayendo con la edad, porque como el metabolismo se ralentiza porque el crecimiento para, pues va cayendo, y el cociente respiratorio no, es independiente de la edad e independiente del peso. Se calcula dividiendo el CO2 producido por el oxígeno consumido para cada individuo. Aquí sí se han visto diferencias significativas entre pacientes y controles, son pequeñas pero son significativas estadísticamente, y lo que ocurre el cociente respiratorio se incrementa en los pacientes. Esto lo que significa es que se está activando el metabolismo de los hidratos de carbono, concretamente de la glucosa, probablemente porque como la mitocondria no funciona bien, no puede oxidar las grasas de manera normal, y para intentar obtener el ATP que necesita la célula lo que hace es consumir más glucosa. Eso conlleva mayor producción de ácido láctico y la eliminación de los protones, una parte de la molécula del ácido láctico se hace por la respiración y aumenta la producción de CO2. Entonces lo que se ve es que efectivamente aumenta la producción de CO2 y el metabolismo de los carbohidratos en los niños enfermos. Así, mis conclusiones preliminares de este primer año que serían estas, que recojo aquí. El crecimiento se ve afectado por la enfermedad, como era de esperar. El consumo de oxígeno de momento no disminuye, que era lo que yo en principio esperaba. El gasto energético en reposo en los niños no se modifica. Y sí vemos un incremento significativo del cociente respiratorio, probablemente por la activación de la glucólisis para compensar esa mitocondria que no funciona bien. Quizá cuando tenga unos datos más sólidos, sobre todo por parte de los controles, aumentando el número de niños control con normopeso y estableciendo rangos de normalidad por tramos de edad e incluso por sexo, porque puede haber diferencias a partir de los 10 años en el consumo de oxígeno entre niños y niñas, pues pueda tener unos datos más relevantes respecto al consumo de oxígeno, que den más información, y quizá en conjunción con un RQ elevado, un consumo de oxígeno alterado sí que podría indicar una alteración metabólica debido a la disfunción mitocondrial. Lo que me queda es eso, aumentar el número de controles, y si alguno de vosotros me puede traer un niño sano con normopeso al hospital, pues le hago la prueba y lo incluyo en los datos, y nada más. Quiero agradecer el apoyo a todos los compañeros, a los del laboratorio, por supuesto, en concreto a Miguel Ángel Martín, que siempre me ha apoyado, y a la unidad pediátrica de enfermedades raras, sobre todo a Maite. Y también con cariño a la Universidad Europea de Madrid, porque este verano me prestaron el laboratorio del doctor Alejandro Lucía, que fue muy generoso, me prestó su laboratorio para hacer las determinaciones en los niños sanos en un campamento de verano que organiza la universidad, y a María Marín, que es la nutricionista que me ayudó con todos estos niños en verano. Por supuesto, a los niños voluntarios, tanto los sanos como los enfermos, y a sus familias. Y gracias por vuestra atención.